¿Alguna vez te has imaginado casarte con alguien mucho mayor que tú? ¿Qué pasaría si esa persona fuera multimillonaria, pero también tuviera secretos que ni tú ni nadie podría imaginar? Hoy te traemos una historia real que parece sacada de una novela, pero que, lamentablemente, es más que cierta. Imagina ser un joven estudiante, sin muchos recursos, viviendo una vida sencilla, y de repente encontrarte con una mujer millonaria de 71 años dispuesta a casarse contigo. ¿Qué harías? ¿Aceptarías esa oportunidad que cambiaría tu vida por completo? En este video te contamos la historia de un joven estudiante que decidió dar ese paso y casarse con una mujer mucho mayor que él. Pero lo que ocurrió apenas 7 días después de la boda lo dejó completamente impactado. No es solo una historia de dinero, sino de emociones, sorpresas y un giro inesperado que nadie vio venir. Si te interesa saber cómo una decisión aparentemente irracional puede cambiar el destino de alguien de forma tan drástica, quédate hasta el final. Y si aún no te has suscrito a nuestro canal Victoria Suprema, hazlo ahora. Dale un like al video si te está sorprendiendo esta historia y no olvides activar la campanita para no perderte nuestros próximos contenidos. Y antes de continuar, déjanos tu opinión en los comentarios. ¿Qué harías tú si te ofrecieran casarte con una persona mucho mayor que tú y multimillonaria? ¿Lo aceptarías? Queremos conocer tu opinión. Ahora sí, prepárate para descubrir una historia que te dejará sin palabras. Comencemos. La vida de este joven estudiante no era nada fuera de lo común. Como muchos de su generación, vivía con lo justo para poder pagar su matrícula, los gastos diarios y algunas veces ni eso. Las oportunidades eran limitadas y las expectativas bastante realistas. El futuro parecía un horizonte lejano y lleno de incertidumbre. Pero todo eso cambió cuando conoció a Claudia. Claudia era una mujer de 71 años, una exitosa empresaria con una fortuna que muchos envidiarían. Su vida había estado llena de viajes, lujos y una sólida carrera en el mundo de los negocios. Sin embargo, también estaba marcada por la soledad. Con 3 divorcios en su haber y una vida de glamour, Claudia nunca había encontrado lo que realmente buscaba. Alguien que la amara por lo que ella era, no por lo que tenía. Fue entonces cuando se cruzó con Sebastián. Sebastián, un joven de 25 años, conoció a Claudia en un evento social de su universidad. Al principio no pensó mucho en ella, pero la conversación que surgió entre ambos fue inesperadamente fluida y genuina. Claudia, con su aura de éxito y poder, parecía más una figura distante e inalcanzable, pero en ese momento no parecía buscar un joven que la admirara solo por su dinero. Sebastián, por otro lado, no veía en Claudia a una mujer mayor, sino a alguien con quien podía compartir historias, risas y hasta sueños. Lo que empezó como una amistad, poco a poco se fue transformando en algo más. A medida que pasaban los días, Sebastián comenzó a ver en Claudia una persona con un gran corazón, llena de experiencias y sabiduría. A ella le atraía la juventud, la energía y la frescura de Sebastián. Las largas charlas sobre la vida, las películas que compartían en su lujosa mansión, los viajes cortos a lugares exóticos, todo parecía una fantasía sacada de un cuento de hadas. Y de repente, esa amistad dio un giro inesperado. Claudia comenzó a hacerle propuestas que sorprendieron a Sebastián. Una de esas propuestas fue, en particular, difícil de ignorar. Sebastián, quiero casarme contigo. En un principio él pensó que estaban bromeando. Sin embargo, los días pasaban y Claudia era más insistente. Le ofreció una vida llena de comodidades
un futuro sin preocupaciones económicas y la posibilidad de disfrutar de todo lo que siempre había soñado. La oferta parecía irreal, pero también tentadora. Después de todo, ¿quién rechazaría una vida de lujo? Para Sebastián, la oferta de Claudia representaba una oportunidad única, pero también algo completamente fuera de lo que había imaginado. ¿Era esto amor? ¿O simplemente una transacción disfrazada de romance? Muchos de sus amigos, cuando supieron de la propuesta, lo miraron con escepticismo. La diferencia de edad era enorme, y todos pensaban que quizás Claudia solo estaba buscando compañía para sus últimos años de vida. Alguien que la cuidara. Sebastián no podía dejar de pensar en lo que podría significar una vida junto a ella. ¿Realmente podía estar enamorado de una mujer tan mayor? ¿O se trataba solo de un juego del destino? La decisión no era fácil. Por un lado, Claudia era atractiva, poderosa y llena de recursos. Por otro, él sentía que una parte de su vida, su independencia, su juventud, podría quedar perdida en el camino. Finalmente, después de mucha reflexión, Sebastián aceptó la propuesta. Lo que comenzó como una simple amistad, ahora se había convertido en algo mucho más grande. Se casaron en una ceremonia íntima, rodeados de pocos amigos cercanos y familiares, mientras el mundo observaba asombrado. Era el tipo de historia que te hace pensar si es real o no, si el amor realmente no tiene barreras, o si simplemente estamos buscando una manera de justificar lo que no tiene sentido. Al principio todo parecía perfecto. Sebastián comenzó a vivir en la lujosa mansión de Claudia, disfrutando de los lujos que nunca había imaginado. Sus días transcurrían entre cenas en restaurantes exclusivos, viajes a destinos exóticos y momentos de tranquilidad en su nuevo hogar. La gente, al verlos juntos, no podía evitar susurrar y especular sobre su relación. Algunos decían que Sebastián estaba con Claudia solo por su dinero. Otros pensaban que era un amor verdadero, pero pocos podían creer que una historia tan peculiar pudiera ser real. Pero entonces, algo sucedió, algo que nadie esperaba. Solo 7 días después de la boda, Sebastián se encontró con una revelación que cambiaría por completo su perspectiva sobre todo. Lo que descubrió lo dejó impactado, confundido, y por un momento pensó que quizás estaba soñando. Sebastián había comenzado a disfrutar de su nueva vida en la mansión, pero en el fondo, algo no estaba del todo bien. Aunque todo parecía perfecto por fuera, había detalles que no lograban encajar en su mente. La relación con Claudia, aunque estable y sin grandes conflictos, no se sentía tan natural como al principio. Sebastián había hecho un gran sacrificio al dejar atrás su vida anterior para embarcarse en una aventura con una mujer mucho mayor. Pero la comodidad material no era suficiente para llenar el vacío que sentía en su interior. Las noches de insomnio comenzaron a ser cada vez más frecuentes, y no solo por la magnificencia de su nuevo hogar, sino también por una sensación extraña que lo inquietaba. Fue una tarde cuando todo cambió. Sebastián, que comenzaba a sentirse algo incómodo con la situación, decidió explorar más a fondo la casa. Aunque Claudia le había mostrado todos los rincones, había una biblioteca privada que siempre le había llamado la atención. Se encontraba en el segundo piso, escondida detrás de una puerta de madera oscura. Curioso, Sebastián decidió entrar. Pensó que tal vez encontraría algo interesante que le ayudara a entender mejor la historia de Claudia y tal vez entenderse a sí mismo en ese nuevo capítulo de su vida. Al principio, la biblioteca parecía lo que uno esperaría de alguien con tanta riqueza y sofisticación. Estanterías repletas de libros antiguos, muebles elegantes y un ambiente sereno. Sin embargo,
Mientras exploraba más a fondo, algo llamó su atención. En el fondo de una de las estanterías, detrás de varios libros, había una pequeña caja de madera, aparentemente vieja, pero cuidadosamente guardada. Sebastián, con la curiosidad impulsándolo, no pudo evitar abrirla. Dentro de la caja encontró varias cartas. Al principio pensó que eran cartas personales de algún tiempo atrás, pero lo que descubrió fue mucho más sorprendente. Las cartas no estaban dirigidas a Claudia, sino a otra persona. Con un leve temblor en las manos, Sebastián comenzó a leerlas. Eran cartas de amor, pero no solo eso. En ellas, Claudia confesaba sus deseos más oscuros, secretos que no había compartido con nadie, ni siquiera con él. En una de las cartas más recientes, Claudia escribía sobre su deseo de encontrar a alguien joven y fuerte que pudiera darle la compañía y el apoyo que su fortuna nunca pudo. Lo que más sorprendió a Sebastián no era solo el contenido de las cartas, sino que estaban fechadas en los últimos meses. Este descubrimiento dejó a Sebastián completamente atónito. No solo se trataba de una mujer mayor, rica y poderosa, sino de alguien que había vivido gran parte de su vida en busca de una compañía que solo podía encontrar en alguien mucho más joven. Lo que más le impactó fue que parecía que Claudia no solo lo había elegido por su compañía, sino porque había visto en él algo más, algo que ni siquiera él entendía del todo. Sebastián comenzó a sentirse incómodo con la situación. ¿Estaba él siendo manipulado? ¿Era un simple objeto en una fantasía de Claudia? La mujer que había considerado su esposa, aquella con la que había compartido risas y sueños, ahora parecía estar envuelta en una red de secretos oscuros que él nunca había imaginado. ¿Y si su relación no era tan genuina como él había pensado? ¿Y si Claudia lo había elegido por su juventud y apariencia para satisfacer sus propios deseos? Esa misma noche, Sebastián decidió confrontar a Claudia. Se sentó con ella en la sala principal de la mansión, donde normalmente pasaban la mayoría de sus noches, conversando sobre el día y compartiendo anécdotas. Con una mirada seria, le mostró las cartas que había encontrado. Claudia, al principio, se quedó en silencio, mirando las cartas con una expresión que oscilaba entre la sorpresa y la culpabilidad. El silencio entre ambos fue tan pesado que Sebastián sintió que podía cortarlo con un cuchillo. Finalmente Claudia rompió el silencio. Con una voz baja pero firme, explicó que esas cartas no eran lo que parecían. Sebastián, hay cosas que no entendías cuando tomaste esta decisión. Mi vida ha sido solitaria, llena de éxitos, pero también de fracasos. He tenido que construir todo lo que ves hoy por mí misma. Y cuando te conocí, vi en ti algo más que un joven estudiante. Vi la oportunidad de compartir mi vida con alguien que pudiera darme la frescura, la juventud y el entusiasmo que mi mundo había perdido, dijo Claudia, mirando a Sebastián con intensidad. Pero no solo eso, querido. También vi en ti alguien que podría ayudarme a vivir mis últimos años, con algo más que dinero y soledad. Alguien que pudiera ser mi compañero en todos los sentidos. Continuó. Sebastián no podía creer lo que oía. No podía imaginar que su matrimonio fuera solo el resultado de una necesidad de compañía de Claudia, y no una relación genuina basada en el amor. Aunque las palabras de Claudia parecían sinceras, algo en su interior le decía que había más de lo que ella estaba revelando. No entendía cómo la mujer que había visto como su esposa, la que parecía amarle, pudiera haberle ocultado tanto de sí misma. A pesar de la explicación de Claudia, Sebastián no pudo evitar sentirse desconcertado. Comenzó a preguntarse si lo que realmente había ocurrido entre ellos había sido amor
o solo una conveniencia mutua? ¿Estaba siendo utilizado para satisfacer las carencias emocionales de Claudia? ¿O acaso él había caído en una trampa de la que no podía escapar? Sebastián se levantó lentamente, dejando las cartas a un lado sobre la mesa. Sentía una mezcla de ira, confusión y una profunda tristeza. La mujer con la que se había casado, aquella que él creía que sería la clave para un futuro brillante y sin preocupaciones, ahora parecía estar ocultando una versión de sí misma que jamás habría podido imaginar. Claudia intentó tomar su mano, pero él retrocedió, dando un paso atrás. La distancia entre ellos parecía crecer con cada segundo, y la mansión, con toda su grandeza, ahora parecía un laberinto de secretos, con pasillos oscuros y puertas cerradas. «Ya no sé qué esperar de ti», dijo él con la voz tensa. «Me hiciste creer en algo que, tal vez, nunca fue real». Claudia lo miró con una expresión de pesar. Quería decir algo, explicarse más profundamente, pero las palabras no salían. Sabía que había cometido errores, pero también sabía que no podía retroceder en el tiempo. ¿Qué ocurriría ahora? La relación con Sebastián parecía estar al borde de un colapso irreparable. Por un momento, incluso cuestionó sus propias intenciones. ¿Realmente lo había engañado? ¿O solo intentaba llenar un vacío que ya no podía ignorar? Pero la gran sorpresa, algo que nadie esperaba, ocurrió al día siguiente. Sebastián recibió una carta inesperada. Era una carta sencilla, sin nombre ni remitente, pero con un contenido que parecía haber sido escrito específicamente para él. Las palabras revelaban otro lado de la historia de Claudia, uno aún más oscuro e impactante. En la carta, una mujer desconocida afirmaba ser amante de Claudia desde hacía varios años. Describía detalles de su relación, hablando de encuentros secretos, viajes misteriosos y un vínculo intenso pero lleno de manipulaciones. La amante aseguraba que Claudia nunca había sido completamente sincera con él. Más aún, revelaba que el matrimonio con Sebastián no solo había sido por su juventud, sino por un motivo aún más sorprendente. Claudia temía perder su fortuna, y casarse con un joven aparentemente ingenuo era su forma de asegurarse de que nadie cuestionara su control sobre el dinero. La revelación de que había otra mujer involucrada, alguien con quien Claudia compartía su vida en secreto, fue un golpe demoledor para Sebastián. Había sido manipulado, no solo por su esposa, sino por una red de mentiras que ahora parecía imposible de desentrañar. Ya no podía confiar en nada ni en nadie. Todo lo que había considerado real y genuino se desmoronaba ante sus ojos. Pero eso no fue todo. La carta contenía además una amenaza velada. La amante advertía que, si Sebastián no se alejaba de la vida de Claudia, las consecuencias serían más graves de lo que él podría imaginar. Era una advertencia de alguien dispuesta a hacer cualquier cosa para mantener oculta la verdad. Sebastián se encontraba ahora en un cruce aún más peligroso. La pregunta ya no era solo si debía enfrentarse a Claudia o huir, sino si podría hacerlo antes de que las intrigas que lo rodeaban se volvieran fatales. Ahora el dilema de Sebastián se volvía aún más complejo. Estaba casado con una mujer rica, poderosa y manipuladora, pero lo que no sabía era que esa relación se había convertido en una verdadera red de intrigas y traiciones. Sintiendo desorientación y sin saber en quién más confiar, se encontraba en una encrucijada. ¿Debería enfrentar a Claudia de una vez por todas y descubrir todos los secretos que ella ocultaba? ¿O debería huir antes de que fuera demasiado tarde? Durante los días siguientes, Sebastián intentó hablar con Claudia una vez más, esta vez con más cautela y prestando atención a cada detalle. Necesitaba respuestas.
Necesitaba entender lo que estaba sucediendo. Sin embargo, Claudia parecía aún más evasiva y distante, como si estuviera ocultando algo incluso mayor de lo que él ya había descubierto. Cada una de sus respuestas, aunque educadas y cuidadosamente seleccionadas, parecía confirmar los temores más profundos de Sebastián. Estaba en una relación construida sobre mentiras. Con el tiempo, se dio cuenta de que la historia de su matrimonio no se trataba solo de una diferencia de edad o de una búsqueda de seguridad financiera. Era una historia de poder, control y manipulación. Lo que antes parecía un cuento de hadas, ahora se asemejaba a una prisión dorada. Y fue en ese momento de total frustración y desesperación que Sebastián finalmente tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Sabía que debía actuar rápidamente antes de que la situación se volviera aún más insostenible. Pero, más importante aún, sabía que tenía que liberarse de la prisión emocional y psicológica en la que se encontraba. Tenía que encontrar una manera de revertir los daños causados por ese matrimonio y tal vez reconstruir su vida lejos de Claudia y todas sus manipulaciones. Sebastián se levantó lentamente, dejando las cartas sobre la mesa. Sentía una mezcla de rabia, confusión y una profunda tristeza. La mujer con la que se había casado, aquella que él creía que era su futura esposa, la que pensaba que amaba, ahora parecía estar escondiendo una versión de sí misma que él nunca habría imaginado. Claudia trató de tomar su mano, pero él dio un paso atrás, separándose de ella. La distancia entre los dos parecía crecer con cada segundo que pasaba, y la mansión, que al principio le parecía un palacio lleno de lujo y promesas, ahora se sentía como un laberinto oscuro, con pasillos llenos de secretos y puertas cerradas. «No sé qué esperar de ti ahora», dijo Sebastián con voz tensa. «Me hiciste creer en algo que, tal vez, nunca fue real». Claudia lo miró con tristeza, intentando comprender sus palabras. No podía evitar sentir que todo lo que había construido con él, todo lo que había compartido, ahora se desmoronaba ante sus ojos. Pero, por otro lado, sabía que no podía cambiar lo que había hecho. Lo que había hecho con Sebastián no era solo un error de juicio, sino una mentira que había crecido con el tiempo. Estaba atrapada en su propia red, como él lo estaba ahora. Sin embargo, lo que sucedió al día siguiente fue algo que nadie esperaba. Sebastián recibió una carta misteriosa. No tenía nombre ni remitente, solo un sobre blanco sencillo. Al abrirla encontró un mensaje que no solo lo sorprendió, sino que lo dejó completamente impactado. La carta era de una mujer desconocida, que afirmaba ser la amante de Claudia. Ella describía su relación con Claudia en detalles íntimos y revelaba secretos que Sebastián nunca habría imaginado. La amante le contó que Claudia llevaba años manteniendo relaciones secretas, no solo con ella, sino con varias otras personas, y que su matrimonio con Sebastián había sido planificado desde el principio con una intención muy distinta a lo que él pensaba. La carta decía que Claudia había elegido a Sebastián por su juventud y su apariencia, pero también por una razón mucho más calculadora. Ella temía perder su fortuna, y por eso se casó con él para asegurar que nadie pudiera cuestionar su control sobre el dinero. La amante también insinuaba que en realidad Sebastián no era el primer joven que Claudia había seducido de esa manera. El contenido de la carta dejó a Sebastián atónito. Nunca en sus peores pesadillas habría imaginado que su relación con Claudia fuera tan fría, tan calculada. La mujer que él pensaba que amaba ahora parecía ser alguien completamente diferente. Alguien que lo había usado para asegurarse de que su fortuna quedara intacta.
Pero lo más impactante de todo era lo que venía al final de la carta. Una amenaza. La amante le advertía que, si Sebastián no dejaba a Claudia, las consecuencias serían mucho más graves de lo que él podía imaginar. Nadie, según ella, estaba realmente a salvo en esa red de secretos que Claudia había tejido a lo largo de los años. Sebastián no podía creer lo que estaba leyendo. Durante días, había luchado con sus sentimientos, con sus dudas, pero ahora tenía pruebas que lo dejaban sin palabras. Había sido manipulado, usado como una pieza en el juego de Claudia. ¿Quién era realmente la mujer con la que se había casado? ¿Era el amor que sentía por él genuino o solo una fachada para sus propios intereses? Sin saber qué hacer, Sebastián decidió enfrentarse a Claudia una vez más. Esa noche, cuando ella llegó a casa, él la esperó en el salón con la carta en la mano. Esta vez, él no iba a esconder lo que había descubierto. No podía seguir viviendo en la ignorancia, atrapado en una mentira que lo estaba consumiendo por dentro. «Claudia, ¿qué es esto?», preguntó Sebastián, levantando la carta frente a ella. Su voz sonaba fría, firme, como nunca antes. Claudia palideció al ver la carta, y por un momento, un silencio incómodo se apoderó de la habitación. «Sebastián», dijo Claudia con voz suave, casi temerosa. «Esto no es lo que piensas. Yo no quería que descubrieras todo esto». Pero Sebastián, con la carta en la mano, interrumpió. ¿No era lo que pensaba? Entonces, ¿qué es, Claudia? ¿Qué he estado haciendo aquí todo este tiempo? ¿Acaso solo era una fachada para protegerte? ¿O solo buscabas algo más, algo que nunca me dijiste? Claudia, visiblemente afectada, no podía responder. Sabía que ya era demasiado tarde para justificar sus acciones. Todo lo que había construido con Sebastián, la relación, el matrimonio, ahora se desmoronaba bajo el peso de los secretos que había mantenido durante tanto tiempo. Pero, al mismo tiempo, había algo en ella que seguía tratando de mantener el control. Lo que hicimos, lo que tenemos, es real, Sebastián. Yo te amo, pero la vida no es tan simple. La soledad, la fortuna, la gente que te rodea, todo eso cambia la perspectiva de las cosas. No siempre actúas por amor. Algunas veces lo haces por miedo. Miedo a perderlo todo. Sebastián la miró fijamente, sintiendo un dolor profundo. Todo lo que había creído sobre ella, sobre su vida y su matrimonio, ahora parecía una mentira. ¿Podía seguir en esa relación? ¿O estaba atrapado en una red de manipulación y falsas promesas que lo había cegado por completo? Después de todo lo que había descubierto, Sebastián sabía que debía tomar una decisión. No podía seguir viviendo en la oscuridad, ignorando los secretos que Claudia había estado escondiendo. Él necesitaba liberarse, encontrar su propio camino y tal vez reconstruir su vida lejos de todo aquello que lo había mantenido cautivo. El silencio en la sala era abrumador. Sebastián se quedó de pie, sosteniendo la carta con las manos temblorosas. Su mente estaba en un torbellino de pensamientos y emociones. Sentía como si el suelo se hubiera desvanecido bajo sus pies. La mujer que él creía ser su esposa, su compañera de vida, ahora parecía un total desconocida. No solo por su edad, sino por la manipulación que había ocultado tras una fachada de cariño, por el uso de sus vulnerabilidades. La confianza, el pilar fundamental de cualquier relación, se había derrumbado ante sus ojos. Claudia, por su parte, parecíame haber perdido todo el control. Estaba frente a un hombre que ya no veía a la misma mujer. Aunque intentaba, no podía ocultar el peso de los secretos que la perseguían. Sabía que ya no podía ocultar la verdad, y esa realización la consumía. «Necesito tiempo», dijo Sebastián, con una voz firme,
mirando a Claudia por última vez. No sé qué decir más. Solo sé que necesito entender todo esto solo. Claudia, aún tratando de encontrar alguna forma de control, contestó: Sebastián, por favor, ¿no entiendes lo que está pasando? Yo solo quería a alguien a mi lado. Quería que no fuera todo en vano al final. Pero las palabras de Claudia ya sonaban vacías. Sebastián ya no sentía lo mismo. No sabía si lo que había entre ellos era amor verdadero o solo una conveniencia disfrazada. La verdad es que lo que sentía ahora era un dolor profundo, pero también un alivio al liberarse de la mentira que lo había mantenido cautivo durante tanto tiempo. La relación había sido una fachada, una red de engaños que ahora quedaba expuesta. Después de esa noche, Sebastián se alejó. No fue una decisión fácil, pero sí necesaria. Necesitaba tiempo y espacio para reflexionar sobre lo que había vivido y sobre lo que quería para su futuro. La mansión, el lujo, el dinero, todo eso no tenía valor frente a la decepción y el vacío de haber sido engañado. Durante los días siguientes, Claudia trató de contactarlo. Llamadas, mensajes, correos electrónicos, todo fue ignorado. Sebastián sabía que, por más doloroso que fuera, necesitaba seguir adelante. Comenzó a hablar con amigos cercanos, a desahogarse y buscar el apoyo de quienes lo rodeaban. La sensación de estar tomando el control de su vida lo ayudaba a sentirse más fuerte. La herida era profunda, pero la libertad de no estar atrapado en ese juego de mentiras lo estaba curando poco a poco. Pero había algo que seguía inquietando a Sebastián. Quería entender cómo había podido caer en esa trampa. Como un hombre inteligente y racional, ¿cómo se dejó engañar por Claudia? Reflexionando sobre ello, se dio cuenta de que no solo ella era culpable. Él también había jugado un papel en su propia ceguera. Al buscar seguridad y estabilidad, había cerrado los ojos ante las señales claras de manipulación. Había sido una víctima, sí, pero también había sido cómplice, al permitir que la situación llegara tan lejos. Ahora debía aprender a confiar en él mismo, a valorarse más. Finalmente, tomó una decisión arriesgada. Se mudaría a otra ciudad, no para huir, sino para empezar de nuevo, para cambiar de aires, para cortar los lazos con el pasado y reconstruir su vida. Sabía que tenía mucho que ofrecer, que su potencial no estaba limitado a ser solo una pieza en el juego de alguien más. Un nuevo comienzo era justo lo que necesitaba. El proceso de reconstrucción no fue fácil ni rápido, pero sí liberador. Sebastián comenzó a estudiar de nuevo, a enfocarse en su carrera y a involucrarse en nuevos proyectos. Más importante aún, comenzó a redescubrirse a sí mismo, a aprender a priorizar sus propios deseos y necesidades. Ya no estaba dispuesto a depender de nadie para sentirse completo. Con el paso de los meses, aunque aún sentía tristeza por lo sucedido, sabía que estaba en el camino correcto. Eventualmente, Claudia lo contactó por última vez, pidiéndole disculpas por todo lo que había ocurrido. Pero Sebastián ya no era el mismo. Agradeció las lecciones que ella le había enseñado, pero dejó claro que no podía continuar con esa relación ni cargar con el peso de los secretos del pasado. La historia de Sebastián y Claudia, que comenzó con promesas de un futuro lleno de lujos y un amor inesperado, terminó siendo una lección sobre el autoconocimiento y la superación personal. Sebastián había sido probado, no solo por Claudia, sino también por sí mismo, y ahora sabía lo que realmente era importante: ser fiel a uno mismo, no perderse por las expectativas de los demás y, sobre todo, confiar en su propio valor. En un momento de reflexión, llegó a la conclusión de que, aunque el sufrimiento había sido grande, había salido más fuerte y sabio.
El joven estudiante que una vez aceptó la oferta de una mujer millonaria, ahora era un hombre renovado, que había reconstruido su vida y su corazón. Así concluye la historia de Sebastián. A veces, los mayores desafíos de la vida no provienen de lo que sucede a nuestro alrededor, sino de lo que nos ocurre dentro de nosotros mismos. Esos desafíos nos forjan, nos transforman y, al final, nos hacen más fuertes y más capaces de tomar las riendas de nuestro propio destino. ¿Qué opinas de todo lo que sucedió? ¿Qué habrías hecho tú en lugar de Sebastián? Déjanos tus comentarios aquí abajo, comparte tu opinión. Y si te ha gustado este video, no olvides darle like y suscribirte al canal para más historias como esta.